nosotros es un honor que Guillermo haya decidido presentar en nuestra sede su nuevo libro y le agradecemos mucho. Queremos destacar que dentro del auditorio está presente el presidente del ICUF, Marcelo Orestein, y también la presidenta del llamamiento, Elina Malamud. Bueno, vamos a iniciar. Se va a presentar primero a los panelistas, así que le doy la palabra al representante del editorial. Hola, buenas tardes. Bueno, qué convocatoria. Muchas gracias por estar acá. Yo soy Constanza Brunet de Marea Editorial y bueno, estamos presentando a un autor que ya es de la casa. Este es el tercer proyecto que hacemos juntos. Cuando me trajo esta propuesta me pareció que era muy necesaria. La hicimos en tiempo bastante récord. Guillermo, bueno, tiene muchos contactos y se mueve muy rápido y me parece que estuvo a la altura de la urgencia que tiene este tema. Coincidimos en que aún siendo diciembre era bueno sacarlo este año y bueno, creo que con todo lo que sigue pasando, bueno, la realidad nos demuestra que este llamamiento por la paz, de alguna manera, es súper importante. Así que bueno, agradezco mucho a Guillermo por este libro sobre los escombros de Gaza. Primero les voy a leer quiénes son los panelistas, los participantes que escriben en esta antología. Rula Daoud, Efraín Davidi, Dani Filk, Lev Greenberg, Pedro Goldfarb, Yael Gilad, Shlomo Slutsky, Miguel Miki Kratzman, Arie Kakowicz, Omer Bartov y bueno, el propio Guillermo hace también un artículo. Y agradezco a los panelistas que están hoy con nosotros para presentar el libro. Se los voy a presentar muy brevemente. Camila, gracias por estar acá. Camila Barón es economista de profesión, docente por convicción y periodista de oficio. Enseña teoría económica clásica en la Universidad Nacional de Lanús, integra diversos colectivos de investigación e intervención en economía crítica. Escribió artículos y ensayos para revistas nacionales e internacionales. También está Ariel Feldman con nosotros, gracias Ariel. Es docente y realizador audiovisual, licenciado en filosofía en la UBA, es profesor titular en la Universidad Nacional de las Artes, donde da clase de teoría de la imagen. Israelí de nacimiento, desde 2008 interviene en el debate público en torno a Israel, Palestina, sionismo y judaísmo. Y Ricardo Aronskin, gracias Ricardo, es profesor consultor en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es investigador en temas de economía y relaciones internacionales. Y bueno, Guillermo Levi, compilador y autor de esta obra, es sociólogo y docente, es profesor de la carrera de Sociología en la UBA y de la carrera de Abogacía en la UNDAD. También es subsecretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es autor de libros como Del país sitiado, La democracia, Diálogos a los 30 años, la compilación de militares y empresarios a políticos y CEOs, y dentro de Marea, la caída de la ilusión al derrumbe de Cambiemos, y también ensayos urgentes para pensar la Argentina actual. Bueno, gracias a todos y en primer lugar le voy a dar la palabra a Camila. Gracias. Hola, no soy Camila, pero antes que arranque de Camila, queremos pasarle un videito muy corto de una compilación que hicimos, que la gente de Marea me ayudó mucho a compilar con algunas cosas que son como una especie de mi experiencia de trabajo en Madrid. There was no command to kill any civilians. You say this was a military operation, but the result of it was that hundreds of civilians were killed. Because the area is very wide and there are many people there and there was clashes and confrontation. It's not confrontation, you invaded houses. I don't have details what happened inside, but I can tell you that we didn't have any intention or decision to kill the civilians. How do you justify killing people as they sleep, families,
How do you justify killing hundreds of people in... I want to stop this interview. Cualquiera que quiera evitar que haya nunca un Estado palestino tiene que apoyar a Hamás y tiene que transferir dinero a Hamás. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es parte de nuestra estrategia. Financiar a Hamás para que nunca haya un Estado palestino. ¿Saben ustedes quién dijo eso? El señor Netanyahu, en marzo del 2019 en la Knesset. Gracias. בוא נדבר על היום שאחרי המלחמה בהיבט הנדל"ני. אתה כבר התבטאת לא פעם לגבי חידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. שאלה פשוטה, איפה מבחינתך צריך לקום היישוב הראשון ברצועה? אני מודה שלזה לא ציפיתי, אני מוכן להתחיל מהתוחמת הצפונית, אבל סתם, תדעו לכם, זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית שנבנתה על ידי אנשים הכי מקצועיים שיש, שנמצאת על השולחן של הנשיא טראמפ. לאיך הדבר הזה הופך לבוננזה של נדל"ן, אני לא צוחק, מחזיר את עצמו. אגב, אני התחלתי משא ומתן עם האמריקאים, אני אומר את זה לא בצחוק עכשיו, כי אני גם דורש, אנחנו שילמנו המון כסף על הזאת. אז אנחנו צריכים להתחלק, איך אנחנו עושים אחוזים על שיווקי הקרקע אחר כך בעזה, אבל עכשיו לא בצחוק. את שלב ההריסה, שהוא תמיד השלב הראשון בהתחדשות העירונית עשינו, עכשיו צריך לבנות, זה הרבה יותר זול. Here is the list. These are the names of children published in the Washington Post today that have been killed by the Israeli military in Gaza. The United Nations reports that more than 18,000 children have been killed since this war began, just this morning. And I should mention that more than 12,000 of these children were under the age of 12, and more than 3,000 children in Gaza have had one or more limbs. These are emaciated children, their bodies in some cases barely more than skeletons. The American people are seeing miles and miles of rubble where cities and towns once stood. They're seeing innocent people being shot down while they wait online to get food while they are starving. Over 1,000 people have been killed waiting online to get food. Mr. President, despite these war crimes carried out daily and in plain view, the United States has provided more than $22 billion for Israel's military operations since this war began. $22 billion. One estimate based on Brown University research calculates that the United States has paid for 70% of the Gaza war. In other words, American taxpayer dollars are being used to starve children, bomb schools, kill civilians, and support the cruelty of Netanyahu and his criminal ministers. עכשיו להשמיד, לאבד, להרוס, לנתץ, זה הזמן שלנו, זה ההזדמנות שלנו, פספסנו מספיק, זה הזמן שלנו. אני רוצה להגיד לך גם, אני מדבר לך על המילואים, הם גם רוצים שנכריע. עוד פעם אי אפשר שוב להביא אותם, ועוד פעם להביא אותם, ועוד פעם להביא אותם. אז מה ישתנה במה שעד עכשיו אנחנו עושים? בעזה, לדעתי, המבצע יצא לדרך. המבצע יצא לדרך, אבל אני אומר לראש הממשלה, העצימות חייבת להיות הרבה הרבה יותר גבוהה, וגם בלי ההומניטרי, פותחים כל מיני מאפיות, בכל מיני מקומות, אפילו לא באזורים ההומניטריים,
זה טמטום, זו טעות גדולה, זו טעות ענקית. אני הייתי היחיד שהתנגד לדבר הזה, אני חושב שזה טעות. אנחנו עכשיו צריך לעצור את ההומניטרי, לפחות באזורים שאנחנו מדברים עליהם שיש לחימה, ושם ללכת עד הסוף, עד הסוף. זה צו השעה, זה הזמן שלנו, פספסנו יותר מדי הזדמנויות, אני אומר לראש הממשלה, עכשיו אסור. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה, ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך, ואתה בעזות מצח תוהה על כך שאתה מואשם בבית הדין בהאג. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד, להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי בקפלן, לא טוב. רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי, רד מפה. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quería empezar así, gracias sobre todo a Guillermo por convidar esta mesa y a quienes se acercaron esta tarde. Voy a hacer unas palabras muy breves. En primer lugar, creo que lo que quisiera destacar de este libro y de esta mesa en particular y de la convocatoria de Guillermo es la apertura a la conversación, el publicar un libro que toma riesgos, ¿no? Un momento en donde hablar, opinar, posicionarse, elegir la palabra, sostenerla, ha sido bastante difícil. Sabemos que fueron 2 años donde en Argentina en particular ha sido uno de los lugares más complicados para tener conversaciones. Entonces creo que ese gesto es un gesto de valentía. Entonces una publicación, un libro, es una invitación a una conversación pausada, ¿no? Es una invitación a una conversación que trata de correrse de los momentos digamos, de la chicana o de lanzar una piedra y retirarse o de insultar y retirarse, ¿no? Como esas dinámicas que suceden. Bueno, creo que un libro corre con ese riesgo, toma la responsabilidad de la firma, de sostener una posición y de convidarla para que circule y la podamos comentar. Así que, en primer lugar, me parece que eso es lo que quiero destacar. Junto con, por supuesto, otras publicaciones que han habido, conversaciones, diálogos, artículos que han ido nutriendo lo que tenemos para decir desde cada lugar. Así que, en primer lugar eso, lo mismo con la editorial, ¿no? El riesgo de las editoriales que en un momento donde cualquier disidencia puede ser tomada como forma de cancelación, tomar esos riesgos vale la pena y creo yo que es desde esos lugares, desde esos bordes también que toman palabras riesgosas, desde donde se puede construir algo distinto o algo que cambie la situación de repetición constante, ¿no? Es desde los bordes de las posiciones donde podemos, creo yo, abrir algún camino. Entonces, creo que ahí estamos, creo que este libro invita a esa situación, a disentir, también a ponernos en este diálogo. Y ahí voy aquí algún comentario en principio sobre la introducción, sobre la elección del título, que es lo que también convida a Guillermo en sus textos iniciales, en la introducción. Bueno, porque es sobre los escombros de Gaza, del ataque de Hamas a la destrucción planificada, y la elección también del otro subtítulo, ¿no? De voces israelíes contra la guerra. Voy de atrás para adelante. Traer voces israelíes me parece clave, me parece muy importante. Yo coincido mucho con esa necesidad de Guillermo, porque en muchos otros espacios ha sucedido que
que estaba la cuestión de la voz palestina, ¿no? Y la importancia de la voz palestina, con la cual también coincido muchísimo, pero también, o sea, la voz israelí y pensar qué de ahí, qué de lo que está viviendo en este momento y sobreviviendo dentro de Israel puede también generarnos preguntas nuevas. Y en ese sentido también, bueno, ¿por qué la elección de contra la guerra? Y ahí empiezo con quizás el primer disenso, ¿no? Me parece que en este tiempo si ha sido difícil algo es sostener y pronunciar la palabra genocidio, ¿no? Y en eso han ido mis intervenciones en el último tiempo, ¿no? De tratar de registrar, e incluso creo que todos acá podemos tener una relación sensible y afectiva con el pronunciamiento de esa palabra, ¿no? En qué momento cada quien y cómo se preguntó si era un genocidio y si podía pronunciarlo de esa manera. Ahí creo que el libro va y viene sobre esa cuestión, ¿no? Y Guillermo lo pronuncia y dice sí, lo es, o sea, convencido, y que eso no anula tampoco plantearlo como una guerra, pero que hay un genocidio. Ahora bien, me parece importante sostener la pregunta de la importancia, digamos, y de la profundidad que tiene esa denominación. A nadie escapa que, por supuesto, pronunciar esa palabra nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial, al momento en que Lemkin propone este término, y que eso nos pone ante el horror mismo de un contexto geopolítico tan complejo como pensar incluso las posibilidades de una tercera guerra mundial, ¿no? Y ahí, en la elección de las palabras, creo que a mí me pareció muy interesante cuando aparecen también el genocidio ligado no solo o pensado como ligado a otras dos palabras que son colonialismo e imperialismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se van uniendo esos términos y dónde nos llevan para pensar si existe algo así como la posibilidad de sobrevivencia de un sionismo de izquierda, ¿no? Y ahí creo que esa es la gran pregunta que a mí me gustaría hacerle a cada uno de los autores que participan de este libro, ¿no? Como finalmente uno va leyendo y va diciendo, bueno, acá coincidencia, colonialismo, imperialismo, genocidio, infanticidio, ¿qué posibilidades hay entonces de cuando todo eso está asociado a la existencia de un Estado que lleva, ¿no?, ya muchísimos años intensificando esa deriva? ¿Qué posibilidad hay de pensar que no es un oxímoron? La otra cuestión, o sea, el otro oxímoron también que me aparece es la posibilidad de pensar un Israel democrático, ¿no? Digamos, como lo trae también Lev Greenberg, quizás no tanto en este artículo, pero sí en su libro Política y Violencia, Política y Violencia, cuando se pregunta qué posibilidad hay de pensar una democracia que no entiende cuáles son sus límites geográficos, ¿no? Que me parece una pregunta interesantísima y que sigue vigente, ¿no? Cuando probablemente no hay coincidencia entre las fronteras, ¿no? Entonces, todas esas preguntas que están ahí abiertas, creo que son muy relevantes, que son muy necesarias de discutir, ya no solo por la cuestión Israel-Palestina o lo que suceda de acá en adelante con el genocidio que aún sigue en curso y con, bueno, la falta de un horizonte de paz que nos podamos imaginar, sino para pensar la deriva geopolítica internacional de todo el mundo, no solo, digamos, de qué nos habla esta situación y qué nos trae como espejo para pensar la Argentina actual, o para pensar el rol de Estados Unidos y para pensar la reconfiguración del mundo, trayendo algo que también muy bien comenta Guillermo en la introducción, que es, bueno,
que inauguran los genocidios, ¿no? Pensando también en lo que fue el genocidio indígena en Argentina, qué tipo de régimen político, económico y social inaugura, qué tipo de régimen político, social y económico inaugura la dictadura en Argentina. Y hoy por hoy nos podemos preguntar qué tipo de régimen social y político se está proyectando a partir de este genocidio del que estamos siendo partícipes en tanto observadores, en imágenes, ¿no? Que por primera vez en la historia, y eso ha sido más que dicho, más que pensado, es la primera vez en la historia que hay un genocidio televisado en vivo y en directo, ¿no? Sabemos muy bien que los horrores de la dictadura argentina los supimos cuando ya había terminado, conocimos las atrocidades de los campos de concentración una vez que habían sido liberados, y como humanidad nos estamos enfrentando a imágenes, ¿no? en vivo y en directo, y qué nos dice como humanidad. Eso, tengo más preguntas que otra cosa. Esa es una de las que tiré sobre la mesa. ¿Qué posibilidad existe de ese sionismo de izquierda en este contexto? Y quería también agradecer sobre todo, como dije al principio, el gesto de Guillermo de la conversación, y también en mi caso, bueno, no lo habían mencionado, pero en este año mi intervención en este tema tuvo que ver con la publicación de Derecho de Nacimiento, que es un libro que habla de, a partir del viaje Bría, que se hace, nadie tenga que explicarle qué es, que son crónicas que hice a partir de ese viaje a Israel-Palestina, que a mí me permitieron pensar más allá, como decía antes, de este conflicto en particular, de este genocidio, de esta guerra, como querramos mencionarlo, cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de sostener un universalismo humanista. ¿Qué significa eso hoy en día? ¿Hasta dónde? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué pasa con las juventudes, ¿no? A mí una de las cuestiones que más me impresionó y que aparece acá también en distintos momentos es qué pasa con una sociedad militarizada, ¿no? Y hasta dónde es posible separar los regímenes políticos de la constitución de los estados, cuando un estado es un estado basado en un régimen militar, ¿no? Un régimen que en ese sentido es autoritario, digo yo, por antonomasia, ¿no? El régimen militar, el ejército en su forma es una institución autoritaria. ¿Y qué pasa cuando la juventud está obligada a formarse de esa forma, ¿no? A entregar años tan valiosos como son los años entre los 18 y los 20 años, 18 y los 21 años, para la población judía israelí? Sabemos quiénes están exentos también del ejército, sabemos por supuesto que implica la ciudadanía de segunda por no participar de ese ejército, que es un ejército de ocupación, y muy bien también se habla de eso en algunos textos, ¿no? Del colonialismo de ocupación, del colonial settler, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una autoridad que obliga a ser partícipes, ¿no? de ese régimen? ¿Y dónde está el disenso, ¿no? ¿Dónde está la posibilidad de salirse de ese régimen? Y sabemos que los refuseniks, las personas que rechazan participar del ejército, la pasan muy mal, ¿no? Y son realmente muy pocos. Otra de las cuestiones que me quedó como pregunta es qué está pasando con quienes están abandonando, o sea, en sus vidas en Israel, y eso no se narra mucho, ¿no? No sabemos cuántas personas son las que están emigrando por esta situación, y eso sabemos que tiene paralelismos, ¿no? Muchas veces se habla, bueno, de la crisis humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria que se implica. Bueno, ¿qué está pasando con los cientos de miles de familias que se están yendo, y que por supuesto no hay cifras oficiales porque no conviene saber, ¿no?
de esa inmigración. Entonces, me parece que todos esos son elementos que habilitan una conversación entre quienes tenemos algunas diferencias y muchos otros acuerdos, y que este tipo de conversaciones, estas mesas, nos llevan a eso, ¿no? A encontrar, bueno, qué conversaciones son posibles. Y vuelvo entonces a la pregunta que hice antes, ¿no? ¿Qué pasa si cada quien se pregunta cómo y cuándo pudo pronunciar la palabra genocidio para describir esta situación con lo fuerte que eso es, y con lo que implica hacerse cargo de esa historia y de lo tremenda que es esa historia y lo único que es esa situación en un contexto como el actual? Así que, y pasa la palabra, si circula y podemos conversar. Bueno, lo primero que quiero decir es que es un libro, desde mi punto de vista, que es un acto de rebeldía. El libro en sí mismo es un acto de rebeldía contra el contexto nefasto que generó el desastre de Gaza en el mundo, en materia de algo que hemos estado sometidos todos, que ha sido una guerra comunicacional y psicológica brutal, a la cual acudieron todos los bandos, y que generaron un clima de absoluta imposibilidad de razonar, de pensar, de reflexionar y de buscar soluciones. Entonces se generó una cosa inaguantable desde el punto de vista de la argumentación. Entonces lo que hace este libro de Guillermo es intentar complejizar, contribuir a que se conozcan cosas que no se conocen, diferenciar, separar e historizar. Todo eso contribuye al pensamiento, contribuye a la racionalidad en un fenómeno, yo diría, mundial, que tiene muchas características de esta época, que es el impresionismo, la apelación a sentimientos muy básicos y la manipulación, que está en todos los sectores, insisto. La segunda cuestión, yo quiero decir algo sobre la composición del libro, porque a mí me parece muy interesante, desde el testimonio de Rula Daoud, la desesperación, ¿no? La desesperación frente a la masacre, la desesperación frente a la impotencia para parar ese desastre. El texto de Efraín Davidi yo lo conozco, no personalmente, lo conozco por su actividad. Es un argentino del Partido Comunista Israelí, partido que ha tenido posturas muy interesantes a lo largo de los tiempos en la historia israelí, y que hace una historia de Gaza breve, pero donde plantea algo. Yo voy a volver sobre eso, que es la relación entre el colonialismo, el imperialismo y el capitalismo, que me parece que solamente desde esa perspectiva se puede entender mejor esta solución y eventualmente buscar salidas. Después, el texto de Daniel Filk, que es un estudioso del tema de la derecha israelí, la viene estudiando hace mucho tiempo, tiene una serie de textos muy interesantes, y él mismo está involucrado en una organización judeo-árabe que se llama Parados Juntos, digamos. Es una organización muy meritoria que en estas circunstancias horribles se ha mantenido tratando de introducir algo de sensatez en la locura.
es muy importante para entender qué es la derecha israelí y qué es este gobierno especialmente, y este proceso de radicalización que no está cristalizado sino que está en movimiento en este momento. Bueno, Lev Greenberg, lo señaló recién Camila, es también un autor muy interesante, autor de otro gran libro donde explica la importancia que tuvo el asesinato de Rabin en la destrucción del proceso de Oslo. Muy recomendable. Greenberg se mete con un tema importante que es, dice, Israel es poderosísimo militarmente y es débil políticamente, y es débil políticamente porque no entiende que los palestinos van a seguir luchando y se van a resistir, y es un pueblo, y no terminan de entender una serie de cosas, entonces están siempre sorprendidos de lo que pasan con los palestinos, y al mismo tiempo Greenberg hace una advertencia sobre el proceso de degeneración de la democracia israelí. Bueno, el testimonio de Pedro Goldfarb es impresionante porque fue víctima, fue uno de los que la ligó y lo cuenta. Y plantea una cosa que de alguna forma lo planteó recién Camila, que es, él se pregunta si hay una contradicción insalvable entre sionismo y socialismo, viniendo él del sionismo socialista. Hay un texto súper interesante de Yael Gilat, en el cual ella se mete en el impacto que tuvo esta barbarie en Gaza en el arte israelí, en el arte de los árabes israelíes, cómo se expresó eso, cómo institucionalmente se manejó toda esa situación. Hay un texto de un amigo personal mío, Shlomo Slutsky, donde él es uno de los que más alcanza a escribir con los últimos acontecimientos. Se siente en el texto de Shlomo el alivio transitorio en relación a esta imposición de Trump sobre Netanyahu, que la corte en Gaza. Hace una comparación que me parece interesante para la reflexión entre el impacto que tuvo el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos y lo que habilitó como reacción norteamericana: invasión a Afganistán, después invasión a Irak, destrucción de países enteros, y este atentado, la funcionalidad política del atentado del 7 de octubre. En Shlomo en sí hay una especie de síntesis de un izquierdista argentino, sionista socialista, que va a Israel y que hace toda una trayectoria de lucha, y ahí lo encontró este atentado luchando contra el gobierno de Netanyahu por la deriva antidemocrática que tenía este gobierno. Antes del atentado le vino bárbaro el atentado porque le dio un aire impresionante, desvió completamente la discusión pública. El texto de Mickey Katzman, otro valioso militante de otro grupo de derechos humanos, que es Rompiendo el Silencio, que son los que denuncian a través de testimonios y fotografías muchas de las barbaridades que pasan en los territorios ocupados, no solamente en Gaza, en Cisjordania. Bueno, cuenta una serie de cosas, da testimonio sobre otra mancha terrible que fue lo de Sabra y Yatira, donde dice: mirá, nosotros no lo hicimos, pero dejamos que lo hicieran los falangistas.
Y Kurtzman es un hombre que se ocupa de testimoniar sobre lo que es la vida en los territorios ocupados. Por supuesto, la espectacularidad de Gaza ha hecho que se esté con sordina la salvajada cotidiana, los pogroms que se hacen sistemáticamente en Judea y Samaria. Y digo pogrom porque a mí como judío la palabra pogrom me produce urticaria, tiene que ver con la historia de mi propia familia, y es lo que se está haciendo, los colonos se están haciendo con autorización y con el visto bueno del ejército israelí en Cisjordania. Arie Kakowicz, que es un académico que cuenta que él entró en una situación donde por un lado le dicen genocida y por el otro le dicen traidor, así que es un mundo maravilloso. Él dice, hay 7 millones de judíos, 7 millones de árabes, ¿qué hacemos con eso? Y dice, más importante que jugar a Netanyahu en el Tribunal de la Haya es jugarlo en Jerusalén. Y después hay otro texto de Omer Barto, que es un especialista israelí en temas de holocausto, que hace una reflexión, a mi juicio, extraordinaria, porque dice que va a quedar de los estudios sobre el holocausto específico si se niega lo que se hizo en Gaza. Es decir, hablo del holocausto y no digo nada sobre lo que se hizo en Gaza. Y hay un epílogo, hay un texto de Guillermo, desde mi punto de vista excelente, que abre el título, y hay un epílogo todavía mejor que cierra el trabajo, que a mí me pareció riquísimo y complejo. Ya eso solo es para abrir un conjunto de discusiones muy importantes. Yo diría, uno de los esfuerzos que hace Guillermo es tratar de discutir el tema o de rescatar la idea de que es posible un judaísmo humanista, por supuesto, en confrontación con esta barbarie que se hizo en Gaza. Yo quiero decir varias cosas, no extenderme demasiado, pero sí decir algunas cosas. Lo primero es que hay locura en todo esto, hay locura en el sentido del proyecto israelí norteamericano, la idea de que agarramos con una varita mágica y a los palestinos los ponemos no se sabe dónde. Esto por suerte no ha pasado, digamos, Egipto y Jordania, que eran los dos primeros países que se tantearon, no aceptaron de ninguna forma la limpieza étnica, así que eso quedó en una situación muy trabada. Por el otro lado, Trump tiene negocios muy grandes con el mundo árabe, y Israel, y especialmente Netanyahu, empieza a ser un problema para los norteamericanos. Por eso lo presionó para que pida el indulto, aunque Netanyahu dice yo no cometí ninguna falta, pero estos son temas internos israelíes. Ahí apareció una discrepancia importante entre el gobierno norteamericano y la actual conducción israelí, y estos dos personajes que vimos en la película inicial, Smotrich y Ben Gvir, no están cómodos con cómo quedó la situación. Ellos, la idea era seguirla hasta que no existan más palestinos en Gaza, y esto quedó congelado, quedó en una situación ambigua en este momento. Vale la pena decir, no sé si ustedes se acuerdan, hace décadas un
médico judío de derecha loco entró en la tumba de los patriarcas y asesinó a 26 personas palestinas que estaban rezando en ese momento. Bueno, se llamaba Baruch Goldstein. Él fue idolatrado por la extrema derecha israelí. Uno de los que los idolatra es Ben-Gvir, uno de los que hoy es ministro y que tiene a cargo parte de la seguridad interna del Estado de Israel. Es un personaje nazi, judeo-nazi. Guille dice una cosa que a mí me parece importante: no podemos permitirnos soluciones que incluyan la eliminación de ninguno de los dos pueblos. Yo coincido con eso, no hay donde ponerlos, a ninguno. Ahí hay fantasías en el mundo árabe de que son todos polacos que se pueden ir a Polonia pasado mañana. No existe más, eso es una estupidez. Y la estupidez israelí, que los palestinos son árabes intercambiables con cualquier otro árabe, así que lo agarras y lo mandas a cualquier lado y listo. Y después hay otras cosas, ¿no? Yo vi a un oficial de Hamas, que no era este que habló, a los pocos días del atentado, una entrevista que le hacen y el tipo dice: no, nosotros no matamos civiles. ¿Cómo? Esa gente que estaba ahí. No, eran colonos, y los colonos son personal militar. Ahora son 7 millones de colonos a los que hay que matar porque son personal militar. Y del lado israelí y del lado judío, incluso de algún dirigente judío local dijo: bueno, todos los que están en Gaza son terroristas. Los pibes a partir de los 4 años ya les empiezan a enseñar a que hay que matar judíos. Así que son todos terroristas. No hay que derramar lágrimas por los chicos, eso, porque son terroristas. Los mataste antes de que te maten a vos. Eso se instaló muchísimo. Es una idea salvaje, cruel, demencial, que hay que desmantelar. Y a mí me parece que la pregunta es desde dónde se desmantela esta idea de que hay que matar al otro. Quiero decir, por supuesto el aparato militar israelí es infinitamente más grande que el aparato militar palestino, pero cuando Hamas tiraba cohetitos todo el tiempo sobre las ciudades israelíes, no era para que matara a militares, era para matar a cualquiera. Digamos, la voluntad genocida está presente en los dos lados. Hay a lo largo de la historia del siglo XX unas cuantas cosas para contar de asesinatos con suma crueldad de los dos lados. Y a mí me parece que el tema es cómo desmantelamos eso, desde dónde lo desmantelamos. Y ahí me parece importante romper primero con esta cosa de los etnocentrismos, el que sea. Quiero decir, hay gente que me parece cosa al etnocentrismo árabe. Yo estoy en contra de todo etnocentrismo, judío, árabe, cualquier fundamentalismo judío, árabe, de cualquier Dios me dio esta tierra, Dios me dijo, Dios, saquemos eso del medio, eso debe ser rechazado. Y la otra cosa que debe ser rechazada, por supuesto, a nosotros nos mata el genocidio que se hizo en Gaza. Nos mata. Pero hay que decir que no menos genocida el intento de lo que hicieron el 7 de octubre. Es decir, mataron 1.200, si podían matar 12.000, mataban 12.000. Y de la forma que lo hicieron, no era una forma de, es un ataque militar, como dijo que habló antes. No es un ataque militar, es un ataque a matar gente de toda edad para generar una reacción violentísima de la cual era capaz un gobierno fascista como el gobierno israelí. Y acá quiero decir algo que es muy importante, que es la estupidez que genera el colonialismo. Una de las cosas que, digamos, los norteamericanos lo mostraron muchas veces, el desprecio por pueblos de distintos lugares del mundo, son idiotas. Estamos los blancos y están los idiotas del mundo.
Los israelíes han desarrollado eso en relación a los palestinos. Hay que decir que, repudiando por criminal y violenta y salvaje la masacre que hizo Hamas el 7 de octubre, hay que decir que políticamente es una acción muy pensada y que con muy poco tiene un objetivo político internacional muy importante, que es decir, no vamos a permitir que terminen haciendo un arreglo, acuerdos de Abraham ampliados, y que los palestinos sean el pato de la uva. Esa es la acción política que hace Hamas, que como es un grupo fundamentalista y ha sido criminal en relación a los palestinos, no tiene ningún problema en matar 1.200 personas, ni las que hagan falta matar. Hay que ver lo que ha dicho la propia Autoridad Nacional Palestina en relación al golpe que hicieron en Gaza en el año 2006-2007, cuando tomaron el poder. Tiraban a palestinos desde los 9º pisos de los edificios. Jamás. Entonces, lo que quiero decir es que la respuesta a todo esto, desde mi punto de vista, está en varias partes de este propio texto. Davide, que señala la relación entre colonialismo, imperialismo y capitalismo. Omer Bartok, que para mí da una pista extraordinaria, que es nosotros estamos en contra del holocausto o estamos en contra de los genocidios. Si estoy en contra del holocausto, digo, porque me tocó a mí, estoy en contra de mirar lo que me hicieron esos malditos de los nazis. Y después los otros genocidios, qué sé yo. No es tema mío. Eso no se puede tolerar éticamente. Estamos en contra de todos los genocidios, los que nos tocaron a nosotros y los que le hicimos a otros o le hicieron a otros. Y esa perspectiva, que tiene que ver con el humanismo que plantea Guille, a mí me lleva a otra cuestión, que es: o tenemos alguna visión universal que permita pensar los fenómenos humanos como fenómenos en donde no hay pueblos ni elegidos, ni privilegiados, ni buenos, ni santos. Yo quiero recordar que Mussolini tenía la teoría de que había pueblos proletarios y pueblos que eran plutocráticos, ¿no? Italia era proletaria y fascista, y en cambio Inglaterra era una potencia plutocrática. Es decir, había trasladado la idea de la lucha de clases a la lucha de naciones. Yo creo que se entró en esto con el tema de Gaza. Entró la izquierda internacional en esta cuestión de lucha de naciones en reemplazo de lucha de clases. Y yo digo que esto se arregla con lucha de clases y no con lucha de naciones. Es decir, o acá se adopta una perspectiva internacionalista de fraternidad de los pueblos, de que todos los pueblos tienen derecho y que la vida humana es sagrada, o esto no se resuelve más y seguimos inflando y promoviendo y sosteniendo ideológica y culturalmente una masacre que no va a terminar nunca. Y quiero decir, hay un autor de los que participaron en este texto que dice: necesitamos que nos ayuden porque la sociedad israelí se fue al carajo y esto está fuera de control y estamos como condenados a una especie de masacre continua con los palestinos. Ellos van a buscar la forma de seguir destruyéndonos y jodiéndonos la vida, y nosotros vamos a pensar que hay que seguirlos matando. La respuesta final para mí la dan todos estos autores que están militando en la política israelí en distintas variables de la izquierda, en distintas agrupaciones de derechos humanos, en lugares de fraternidad israelí-palestina,
Me parece que esa es la única salida, es una salida de índole política, no le ponemos nombre, ¿qué va a ser eso? Si dos estados, si estado democrático, si confederación, pero ese es el camino. Y si queremos ayudar en algo a los 14 millones de tipos que viven entre el río y el mar, la cosa es apuntar a la solución política de este desastre. Nada más. Bueno, buenas tardes. También acá agradecerle a Guillermo la invitación. Bueno, con Guillermo nos conocemos por la producción intelectual alrededor de este tema y porque Guillermo motorizó un par de situaciones en el ámbito privado de juntar voluntades y judíos, básicamente voluntades judías, en torno a tratar de reivindicar un judaísmo humanista frente a lo que él entendía que estaba siendo puesto en juego en esto que él llama la guerra en Gaza. Y creo que eso es, digamos, fue muy meritorio. A mí en lo personal fue un espacio muy meritorio para tener discusiones, y me parece que este espacio amplía, digamos, esas discusiones que fueron privadas a un espacio público. Me parece que el primer mérito del libro es ahondar en este trabajo, como señaló Cami, digamos, de juntarnos y trabajar en las preguntas, en las propuestas de cómo se reivindica un judaísmo humanista en este momento y cuál es el lugar, o cuál sería el lugar de ese judaísmo en las tareas que tendría frente a lo que está pasando en Israel y Palestina. Yo voy a, digamos, tengo la ventaja y la desventaja de venir luego de dos buenas ponencias. Entonces, quería señalar algunos méritos, además de del libro de Guillermo, que me parece que son fundamentales, y pasar un poco, como Ricardo pasó por el libro puntillosamente, yo me voy a permitir, para incentivar la venta del libro, propagandizar artículos muy buenos que hay dentro de él, y decir por qué me parece que son de lectura obligatoria en este contexto. Y me voy a saltear el punteo que me había hecho de todos los artículos, porque acá el compañero ya me libró de la tarea. Me parece uno de los méritos centrales que aparecen en los textos, en la introducción y en el postscriptum que tiene el texto de Guillermo, es evitar la demonización, ¿no? Él, como especialista además en el genocidio argentino, se mete en el tema de la teoría de los dos demonios y va más allá, y creo que plantea algo fundamental, que los procesos de demonización son siempre un proceso de abstracción, voy a decirlo yo así, lo nombro así, un proceso de abstracción que se abstrae de los elementos históricos y humanos que hacen que los fenómenos sean los que son. En el momento que uno demoniza y por lo tanto deshumaniza, deshistoriza, digamos, los fenómenos, pierde la posibilidad de entrar en su complejidad. Y el libro propone, desde su prólogo hasta la entrevista que dio en Página 12 para su presentación, hasta el post-scriptum, insiste en esta idea de evitar las simplificaciones, las generalizaciones, y tratar de hacer una reivindicación explícita al sí pero, digamos, ¿no? Que fue vapuleado explícitamente, digamos, en estos 2 años. Es decir, la posibilidad de señalar que el atentado de Hamas del 7 de octubre fue un horror, pero tratar de explicar cuáles son sus orígenes, que lo que vivimos, digamos, estos últimos 2 años no se inició el 7 de octubre, sino que tiene una larga historia de la que voy a hablar luego. Entonces me parece que esta idea de reivindicar el sí pero, que es una reivindicación básica del pensamiento crítico, me parece que es uno de los valores. Después voy a matizar, porque hay una diferencia, digamos, de hasta dónde el sí pero, digamos, puede ser reivindicado, porque en algún lugar hay un peligro, digamos, de pensar que la sumatoria de afirmaciones verdaderas, no negar, digamos, todas las afirmaciones que hay para hacer sobre esto, nos podría evitar de la ponderación. No digo que es algo que haga Guillermo, pero, digamos, esta idea de que se pueda decir todo no alcanza para explicar los fenómenos, sino que esas afirmaciones hay que ponderarlas para
y creo que van a ser la diferencia que vamos a tener acá con respecto a qué hay que ponderar de la historia, de las experiencias, de lo que es el judaísmo y demás. Después me parece que otro gran mérito es la idea de genocidio del fracking que aparece en la introducción, es decir, Guillermo hace una distinción entre el genocidio de reorganización, analizando el genocidio que sufrimos nosotros en la última dictadura, con el genocidio del fracking, digamos, que en lugar de reconfiguración de los cuerpos y de las relaciones sociales, hay una estrategia de genocidio del fracking de hacer inhabitable un territorio y propiciar una limpieza étnica a partir de esa imposibilidad de la vida en ese territorio, ¿no? Que si uno lee detalladamente el libro, que para mí hay que hilar, digamos, una serie de artículos, está ese desarrollo histórico, sobre todo en el texto en la entrevista que le hace a Miki Katzman, que él hace, Miki Katzman, uno de los capítulos que no pueden dejar de leer es la entrevista a Miki Katzman, que es un fotógrafo de origen argentino israelí que funda Breaking the Silence, es decir, era un fotógrafo de los territorios ocupados, se le acerca a un judío religioso que estaba sirviendo en Hebrón y le comenta que tiene una serie de fotografías, que vienen sacando una serie de fotografías, un grupo de soldados horrorizados por lo que está pasando. Entonces ese es el origen de una fundación que hace con Shaul y con Al Mograbi, un cineasta israelí que les recomiendo buscar si no lo conocen. Tiene sus películas abiertas para todo el público con subtítulos en español en su propia plataforma, y fundan ellos tres, digamos, lo que es Breaking the Silence, que es una de las organizaciones de derechos humanos más interesantes, porque, y anticipo, digamos, un poco la cuestión que me gustaría debatir después, que es la ocupación y cuándo se inicia la ocupación, cuál sería el pecado original, entre comillas, el Estado de Israel, digamos, con respecto a los palestinos. Y finalmente, me parece que uno de los aportes que no se nombraron acá y a mí me parece fundamental, que también está en el texto de Katzman y está en el texto sobre el arte israelí y palestino-israelí desde el 7 de octubre hasta ahora, es que permite ver un poco en una suerte de cámara lenta cómo las transformaciones de la sociedad israelí a partir de la experiencia de Katzman en los territorios ocupados, la experiencia que transmite Galit sobre la transformación del arte y cómo se fueron dando las exposiciones y las situaciones de los artistas palestinos israelíes en particular. Bueno, toda obra de arte es hija de su tiempo y no es hija de su tiempo en abstracto, es a través de cuerpos, a través de materialidades y a través de esos cuerpos y esas materialidades de los palestinos nacidos en Israel, hace un derrotero de qué estuvo pasando al interior de la sociedad israelí, qué se fue tolerando, qué no se fue tolerando, qué se puede hacer ahora y demás. Pero bueno, voy a reivindicar antes de ir a los peros, en el sentido de que Guillermo dijo, bueno, reivindiquemos el sí pero, ahora quiero ir a los peros. Pero antes de eso, quería decir una cosa sobre el valor de algunos textos. Me parece que el texto de Pedro, estamos cerca del precipicio, que es un grito desesperado, digamos, que introduce un poco lo que es el debate de fondo que tenemos los que acá estamos sentados, que es que él no se hace la pregunta, él afirma, digamos, que llegó a comprender que el sionismo era incompatible con el socialismo y con el humanismo, digamos, ¿no? Me gustaría ir a los puntos. Después me parece que es un buen pantallazo el libro de lo que pasa en cierto progresismo israelí, porque va desde posiciones antisionistas más o menos declaradas. Yo creo que, por ejemplo, la que acabo de nombrar,
de Pedro, digamos, es una posición antisionista a posiciones de un progresismo más confuso, como la de Shlomo Sulsky, sobre la que voy a hablar. Una cosa más antes de pasar a los peros, me parece muy interesante, otra cosa que atraviesa un par de textos y que no está en un texto específico, pero está bueno rastrear, es el lugar de las mujeres y de las madres en la lucha contra la violencia y una reivindicación de la figura de la madre judía que hace una reivindicación no explícita del texto de Leon Rosichner sobre el papel de lo maternal en la tradición judía frente a un ejercicio de la violencia patriarcal colonialista que aparece en su libro La Cosa y la Cruz y que reivindica en sus últimos años para criticar un proceso de descorporización, de maternización de lo que es el israelismo. Hablar con un caramelo en la boca. Estoy con la garganta así. Bueno, entonces, voy con los peros. Primero, uno de los peros me parece que ya lo trajo Cami, es sobre la denominación del libro, en el título del libro, Voces israelíes contra la guerra. Me parece lo que es interesante es que Guillermo da los argumentos para negar que se pueda denominar guerra a esto que estamos viviendo cuando habla de las experiencias latinoamericanas y dice que el término guerra se utilizó para encubrir una política que nunca se acotó a la eliminación de una capacidad de combate de un enemigo, sino sobre todo a la transformación a través de la muerte y el terror de la estructura social de su conjunto en un diseño no de los ejércitos, sino de las clases dominantes. Yo creo que eso, y lo desarrolla también Omer Bartov, es que niega, digamos, el término de guerra para lo que estamos viviendo, es efectivamente lo que hizo Israel en Gaza y en otros conflictos anteriores. A mí las discusiones semánticas no me interesan a menos que impliquen un debate sobre estas cuestiones. Y voy a ir a lo central, digamos, de las diferencias que tenemos, me parece, con el libro y con Ricardo, entiendo por cosas que dijo acá, que es esta idea de la reivindicación de otro proyecto de Israel, digamos. Guille lo trae en la entrevista en página 2, está en los textos acá la idea de tratar de recuperar no un Israel de Netanyahu, sino otro proyecto de Israel, y que nos cuesta en lo personal escuchar la idea de un Israel fascista y tratar de rescatar algo de Israel en todo este caos, ¿no? La verdad es que nunca hubo otro proyecto de Israel, digamos, esa es la triste realidad que a veces nos cuesta aceptar, digamos, ¿no? En general, cuando se reivindica otro proyecto de Israel, se habla de los proyectos que estuvieron detrás de una idea de un Israel plurinacional, le diríamos ahora, o proyectos binacionales, que con justicia se lo llama un sionismo cultural, porque estuvo en el territorio del debate de ideas, pero en lo que es el sionismo propiamente existente, es decir, de la agencia judía, la Haganá, el Palmaj, la Histadrut, el sindicato, etcétera, etcétera, el sionismo plurinacional nunca tuvo ninguna relevancia, no existió. Es decir, si en algún lugar tuvo peso político el sionismo plurinacional, debe haber sido en la sala de profesores de la Universidad Hebrea, digamos, ¿no? Donde participaban, digamos, grandes hombres como Martin Buber, o Magnes, o Gershom Scholem, digamos, pero en la realidad de la experiencia israelí, lamentablemente la plurinacionalidad no es una realidad. Yo nací en un kibutz
y de los kibutzim se puede rescatar una concepción marxista en lo económico, en la organización social. Es realmente una experiencia maravillosa, yo tuve una infancia hermosa ahí. Pero lo que pasa es que y entonces uno podría pensar que ese otro Israel estaba en esos kibutzim. Pero la verdad es que los kibutzim se formaron sobre tierra que fue de pueblos palestinos, ya fuera por un desplazamiento económico. Ustedes saben que el sionismo tuvo un proceso de expropiación económica, es decir, fueron expulsados campesinos palestinos que vivían ahí hacia centenios de años a partir de la compra por parte de la agencia judía de esos territorios a terratenientes que no vivían dentro de la antigua Palestina. Y entonces mediante esas compras, ese terrorismo económico, digamos, expulsaron y hubo kibutzim que se fundaron ahí, hay kibutzim que se fundaron directamente por la violencia. Ningún kibutzim, digamos, se dio de forma amigable en ese sentido, o violencia económica o violencia física. Por otro lado, los kibutzim enmarcados en la política de la Histadrut, es decir, el sindicato digamos, de trabajadores judíos previos a la constitución del Estado de Israel, y que fue además el protoestado, digamos, de una política de compra y contrate judío, digamos, no fue un colonialismo en el cual hubo una explotación directa de la mano de obra en sus inicios, sí después con Gaza y Cisjordania, pero en sus inicios hasta la constitución del Estado la política fue exclusivista. Entonces el kibutz como entidad compartió lamentablemente, digamos, ¿no? Pero compartió, más allá de su ideario socialista en términos de la propia sociedad y de la economía, una política exclusivista, colonialista, y en ese sentido compartió el ADN supremacista que tuvo el proyecto sionista desde sus inicios, digamos, ¿no? El proyecto sionista desde sus inicios lamentablemente compartió en todas sus vertientes, menos las culturales, que insistimos, no tuvo ninguna realidad institucional en lo que fue el proto-Estado de Israel, después en la constitución del Estado de Israel. Digamos, compartieron una serie de premisas. Una fue la negación de los palestinos, ¿no? Desde la famosa frase, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, digamos, la negación de los palestinos está en el ADN del sionismo político, del sionismo que verdaderamente hizo la política para la fundación del Estado de Israel tal cual lo conocemos. El supremacismo está contenido en eso, el modelo, digamos, la reivindicación del sionismo como una corriente política que se hizo cargo de lo que en Europa se llamaba la cuestión judía, es decir, la persecución efectiva del pueblo de Israel, y se hizo cargo de una supuesta, digamos, de una respuesta radical a eso, la dio bajo una lógica europea, colonialista, supremacista y etnocéntrica, y la verdad que eso fue la columna vertebral del Estado de Israel. Yo no creo en los pecados originales, digamos, yo creo que está la posibilidad de revertir, digamos, un Estado puede revertir su constitución, digamos, yo hablé de ADN, pero pensemos en la epigenética, digamos, y transformar, digamos, ese ADN con política, pero no digo que estamos viendo, digamos, ¿no? Y no es lo que estamos viendo porque yo creo que hay una contradicción insalvable entre humanismo, socialismo y sionismo. Yo creo que hay un error en pensar que muchos de los autores de este libro son sionistas porque consideran que no hay que expulsar a los judíos que viven dentro del territorio de la Palestina histórica o del río hacia el mar, o como se quiera. Son simplemente humanistas y realistas, digamos, humanistas en términos morales, éticos, políticos, y realistas en términos políticos, digamos. No es posible, como dijo Ricardo, ni deseable humanamente que los judíos que viven del río hacia el mar sean expulsados. Pero eso no los hace sionistas. El sionismo
de vuelta, tiene en su ADN la expulsión de los palestinos de sus tierras, la limpieza étnica y las masacres existen y nunca pararon, digamos, la idea de que la Nakba sucedió en un momento y ahora volvió a aparecer. Mentira, el texto de Katzman es buenísimo en ese sentido, donde él, digamos, hace un relevo de la cantidad de masacres que hubo a lo largo de la historia del conflicto por parte de Israel, en la cual lo que básicamente trata de poner sobre la mesa sin decirlo, digamos que lo que vemos en Gaza es una estrategia desde antes de que Israel sea Israel, desde el movimiento sionista, de generar hechos políticos que promuevan la autoexpulsión de los palestinos de su tierra, digamos, ¿no? Y en esta idea, la idea del genocidio del fracking que trae Guillermo es una exacerbación de esa misma política, es básicamente generar que los palestinos abandonen toda esperanza y toda capacidad vital en la tierra que fue suya, digamos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tenemos que repensar a lo que llamamos sionismo, digamos, ¿no? Y en la medida que tenemos que repensar a lo que llamamos sionismo, tal vez hay que empezar a pensar, yo creo que en esto no estamos de acuerdo con Guillermo y me parece que es la pregunta, digamos, que sobrevuela, es si hay que tratar de reivindicar, digamos, un sionismo de izquierda para rescatar al judaísmo humanista de lo que está pasando hoy, o, que es lo que yo creo, para rescatar a un judaísmo reivindicable del secuestro identitario que ha hecho el Estado de Israel del judaísmo. Hay que hacerlo contra el Estado de Israel, digamos, ¿no? Hay una tarea del judaísmo de reivindicar un judaísmo que es incompatible con el sionismo, que siempre fue exclusivista, que siempre fue supremacista y que ha variado cualitativamente, digamos, necesariamente, porque no es lo mismo, obviamente, tener un ciudadano de segunda dentro del territorio que ocupar desde el año 67 un territorio y gobernar un territorio en un colonialismo clásico. Pero ese 67 estaba contenido en el 48 y el 48 estaba contenido en el 36 y el 2013 estaba contenido en el 82. Y en realidad, en la medida que no se desarme el Estado exclusivista, digamos, no hay posibilidad de revertir una degradación continua de la sociedad israelí que no va al fascismo porque de repente unos locos, como decía Ricardo, digamos, la locura de algunos, sino que son hijos sanos del colonialismo israelí, digamos, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Son hijos sanos del colonialismo israelí. Y hay un filósofo, teólogo israelí ya muerto hace muchos años, Leibovich, que bueno, tiene varios escritos y un libro muy famoso en torno a los valores del judaísmo y Israel. Yo no estoy de acuerdo con él centraba, digamos, la degradación de Israel con la colonización del año 67, ¿no? En esta en la cual termina de dominar un territorio y una población donde es minoritario, digamos, un colonialismo clásico, y trata de entender la degradación de la sociedad israelí a partir de ahí. Sin duda eso degradó terriblemente a la sociedad israelí, pero en parte yo creo que a Leibovich le sucedió a lo que mucha gente de la generación que escribe este libro le sucedió, que básicamente constituyeron su sionismo antes del revisionismo histórico israelí. Digamos, después del revisionismo histórico israelí de los años 90, en la cual se conocieron los diarios de Ben Gurión sin las tachaduras, las discusiones de los congresos sionistas sin las tachaduras, y se hizo un trabajo histórico en el cual se relevó las masacres, la planificación de la limpieza étnica, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que Leibovich no conoció, digamos, no llegó al revisionismo histórico y por eso lo ubica en el 67, la degradación. Pero él le escribe en términos proféticos, pero tiene una frase con la cual me parece que voy a terminar, que es
que un Estado judío que niega la humanidad de otro deja de ser judío en sentido ético, moral, más allá de que judíos vivan en su territorio. Bueno, yo tenía acá un montón de cosas para leer que obviamente no voy a hacer. No hay condiciones para leer mucho. Bueno, en realidad quiero engancharme con cosas que dijo Ariel, pero primero, nada, yo quiero primero les quiero agradecer a Camila, a Ricardo y a Ariel, que los invité. Yo a Ricardo lo conozco hace décadas, comparto con él una cátedra donde él es el titular, el formador, es uno de los grandes profesores de economía política de la Argentina, y yo tengo el privilegio de haber también sido formado por él en su pensamiento y en su mirada sobre la historia económica de la Argentina, pero también siempre nos cruzamos con los debates sobre el judaísmo, sobre el sionismo, por también su experiencia personal, porque en el libro hay, de los 10 israelíes, 8 son argentinos, o sea, también es un libro de argentinos. Es un libro de argentinos que se fueron en los 70. Bueno, Ricardo también es uno de esos. Bueno, él es también uno de los que después volvieron, pero también son argentinos que se fueron en los 70, en la dictadura, un poquito antes de la dictadura también. Y que también hacen todo ese proceso, muchos no llegan al punto de Ariel, con esos ideales de un sionismo de izquierda, de un sionismo socialista, de un sionismo que podía pensar en Estado binacional. Aunque no quieras salir, no estoy tan lejos de tu mirada acerca de la trayectoria del sionismo. Pero la verdad no me importa mucho. A ver, voy a empezar políticamente con eso. No me interesa mucho porque me parece que hoy eso no resuelve mucho. Yo, a ver, en algo estoy de acuerdo. O sea, yo me considero un militante político hace muchos años. O sea, en términos de estructura política, ese sionismo sí lo existió, pero sí lo existió mucho más que las personas maravillosas que nombraste, porque sí existieron movimientos de Rusia, movimientos de Europa Oriental que creyeron que iban a hacer la revolución socialista en Palestina y que iban a construir un Estado binacional. Yo creo que eso tuvo más fuerza, pero es verdad que no tuvo nunca poder de decisión en ninguno de los formatos, ni en la agencia judía, ni en los congresos sionistas, ni en las instituciones internacionales, ni en el Estado de Israel, ni en el mismo Ben Gurión. En eso estoy totalmente de acuerdo, y creo que el sionismo realmente existente es mucho más parecido a lo que vos decís que a lo que podría decir gente que todavía cree en un proyecto socialista. Pero ¿por qué digo que no me importa? Porque lo que digo es, hay que decir todo, ponderando, ¿sí? Hay que tratar de construir una valentía de poder no callarse frente a la extorsión. A mí me gustó mucho lo que planteó Camila, el tema de los diálogos. Me parece que el clima fascista en el que vivimos es el que obtura los diálogos, del grito, de la piedra, y creo que hay cierta izquierda que también cae en eso, ¿sí? Desgraciadamente cae en el clima de época, porque en el sentido de que si vos decís que es genocidio, no puedes hablar del 7 de octubre. No, yo quiero decir que es genocidio, infanticidio, digo lo del fracking, digo más cosas que lo que dicen banalmente son los genocidios, pero también quiero hablar del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque uno llega a la izquierda, por lo menos yo llego a la izquierda también desde mi identidad judía, mi primera militancia con la madre de Plaza de Mayo. Y también llego a la izquierda de la militancia porque creo en un mundo de determinadas características, porque me considero identitariamente un anticapitalista, porque creo que el capitalismo deshumaniza a las personas, porque creo que hay que rescatar los proyectos humanistas siempre. Entonces yo no puedo concebir de que vos no puedas repudiar de que entre un grupo de personas se asesina, mansalva gente que vive en un kibutz, por más que esos kibutz que decimos del sur socialista se hicieron también con una línea de frontera, todo eso es absolutamente cierto, ¿sí? O que entren, y lo voy a decir lo que lo usa la derecha, varones adultos que vayan a una fiesta electrónica y asesinen a las chicas que están bailando ahí. La verdad que no concibo de ninguna concepción que uno pueda reivindicar eso. Eso no quiere decir utilizar y contrabandear ese dolor ajeno, porque siempre se contrabandea con el dolor ajeno, nunca con el propio, ¿sí? Para justificar todas las acciones criminales que hace después el Estado de Israel. Pero yo creo que hay que poder decir las dos cosas y por supuesto no caer en la teoría de los dos demonios ridícula, porque acá no estamos tratando de hacer bueno, ustedes hicieron esto, nosotros hacemos lo otro. Por supuesto que no estoy en ese estado de estupidez intelectual, creo, ¿sí? Pero me parece que hay una digamos, una interpelación a una ética humanista y a una ética también que tiene que tener la izquierda, por lo menos lo que yo creo. En ese sentido, pues eso ya empieza a recibir los palos. Sí, guerra, bueno, digo, lee el libro un poquito, digo guerra, digo genocidio. No me voy a poner acá en la discusión porque yo hago una explicación en la introducción porque digo guerra y porque digo genocidio. Obviamente lo podría cambiar con un argumento mejor, a mí me parece que está bien pensarlo en esos términos, pero no me parece que es el tema de ahora. Pero sí quiero decir que lo que quiero ser absolutamente, me parece que hay que ser absolutamente duro con la cuestión identitaria, con la cuestión ética, con la cuestión de la denuncia, pero hay que ser absolutamente pragmático con las soluciones políticas. Y hay una sola solución política, absolutamente utópica, y eso sí quiero decirlo, que no lo dije, no lo pensé mucho tiempo.
La partición del 47 mostró que fue un fracaso estrepitoso. La partición del 47 fue un fracaso estrepitoso. La posibilidad de hacer dos estados étnicos separados fue un fracaso. En la política inglesa, la que hicieron con India y Pakistán, pero en la India había una mayoría hindú y en Pakistán había una mayoría musulmana y hubo limpieza étnica, hubo masacres con mucho más muertos de lo que estamos hablando acá. Pero había un territorio con una mayoría y otro territorio con mayoría. Acá no había mayoría judía en ningún lado. Acá no había mayoría judía en ningún lado. El lugar que se le dio el Estado inviable, porque la verdad que la derecha sionista tiene razón en decir era inviable la partición de 47, y claro, si no tiene mayoría en ningún lado, tiene mayoría en Tel Aviv, en algún lado más, sos 40, 60. Si vos querés tener un Estado judío mayoritario, ahí tenés que hacer la limpieza étnica. Es una cosa de realpolitik absoluta que hizo Ben Gurión, no la hizo la derecha, extrema derecha. La ganaron, lo que hicieron lo que son los europeos socialdemócratas, hicieron la limpieza étnica del 48. Y me parece que sí también hay que decir que el Estado de Israel ha sido absolutamente profesional en la construcción de relatos. Inmediatamente del 48 se empezaron a construir relatos. Los palestinos se fueron por voluntad propia, los palestinos se fueron porque iban a volver con los judíos exterminados cuando los tiran al mar y van a ver sus casas. Y uno desde la sociología de la política más básica, sin tener demasiados elementos, puede pensar un pueblo que no tenía un Estado centralizado, que no tenía organización estatal organizada, que de repente se juntaron dos en algún momento en medio de la guerra y dijeron, nos vamos todos, dejamos nuestras casas, nuestras cosas, nos vamos y volvemos cuando maten a todos los judíos. No, seguramente eso no puede pasar en ningún lado del mundo. A mí me gusta el arquitecto Rodolfo Walsh, ¿sí? Que dice, él se dedicó, bueno, a eso hacía Rodolfo Walsh también, ¿no? Se dedicó a mirar todas las señales de radio y no encontró una sola señal de radio que diga, vámonos y después volvemos. No existió eso. Bueno, entonces se construyó un relato, y en el año 49 Israel hace una ley de expropiación de todas las propiedades abandonadas, se las estatiza, ¿no? Con lo cual, acá no va a haber retorno. No va a haber retorno y va a haber relatos acerca del relato que yo escuché en la infancia. Porque yo quiero decir que yo me considero un judío de izquierda, pero yo no vengo de una familia judía de izquierda. Yo vengo de una familia judía tradicionalista, muy sionista, y lo cuento en el libro, por parte de padres, son judíos palestinos. O sea, yo tengo una abuela que nació en Hebrón y un abuelo que nació en Jerusalén, que hablaban árabe, ¿sí? Que hablaban árabe y que hablaban hebreo, eran sionistas. Vinieron a la Argentina, tampoco nunca pensaron en el 48 volver a Israel, porque en el año 25, 26 vivieron en la Argentina, o sea que evidentemente tampoco les interpeló tanto ir a construir la patria judía. Pero me parece que en esas interpelaciones yo también llevo la política sin descartar los judíos, ¿no? Llego por las madres de Plaza de Mayo, la inmensa cantidad de desaparecidos judíos en la Argentina, toda mi militancia, hasta intelectual y académica, vinculada al genocidio, es también pensar el tema del genocidio nazi, pasar por la sociología, pensar el concepto de genocidio. De hecho, con Feinstein inauguramos la primera cátedra, quizás es medio sobre decirlo, en Latinoamérica, que piensa el tema del genocidio en términos sociológicos, ¿no? Pensar la resistencia al gueto de Varsovia no como un hecho solo de resistencia, sino pensar más capilarmente toda una cantidad enorme de hechos de resistencia, la politicidad que tenían esos hechos de resistencia. O sea, nunca renuncié al judaísmo. Por eso, frente a este hecho, también me molestaba los que se acuerdan también de su judaísmo porque tiene un apellido, entonces tienen que replicar la posición de su partido político, ¿no? Soy del Partido Obrero, entonces repetí la posición del Partido Obrero. Soy de tal, repetí la posición de tal. Pero no te cruzó. Por eso yo reivindico fuertemente y también me generó la potencia del libro. Dos libros de dos personas que están presentes acá. Uno es el de Cami, que es el derecho al nacimiento, que pareció extraordinario porque agarró un viaje pedorro, como se el viaje Bría, un libro extraordinario, ¿no? Un libro de relato extraordinario. Yo digo, hay que hacer, bueno, pero eso sí, los artistas también, ¿no? Hay que sacarle arte a ese viaje pedorro, que es el viaje Bría, ¿no? Y la verdad que es un libro hermoso, extraordinario. Y el otro es el de Dani Selko, que está ahí también en Oreja Madre, en cuestión judía, que me lo recomendó un viejo amigo militante con el que me vuelvo a cruzar ahora en algunas charlas y que me impulsó a la vuelta a la lectura de algunas cosas de León Rosiner. Me considero más rosiciniano ahora que cuando leí, por ejemplo, en el 2009 Plomo fundido sobre la identidad judía, que me parece hoy un texto extraordinario. El momento que lo leí me hacía un poco de ruido, ahora lo leí, me pareció extraordinario y que digo, suscribo absolutamente a todo lo que dice. Entonces el libro de Dani también lo recomiendo, Oreja Madre, mi cuestión judía, que es un libro extraordinario, que también está cruzado por la experiencia de la matanza del 7 de octubre, ¿no? También está cruzado por eso. Y eso no te impide decir no comulgo con el sionismo. Entonces se puede decir no comulgo con el sionismo e igual tengo hasta una identidad fuerte con las víctimas del 7 de octubre, poder decir eso y poder construir conversaciones con eso. Conversaciones, porque en esta época no solamente está presente esta cultura fascista, ¿sí? Esta cultura fascista también que tiene que funcionar a un capitalismo corporativo, tecnológico, financiero, que viene a arrasar con la democracia, que viene a arrasar con todo, que ya tiene su filosofía política para que los territorios sean gobernados por sí, se termina con la democracia en Estados Unidos. En estos tiempos también asistimos a un tiempo de un progresismo timorato y vergonzante.
un progresismo que no dice nada de nada, que no se pelea con nadie, y desgraciadamente eso acalota el peronismo en la Argentina. Es decir, así, o sea, no se puede decir nada de nada, hay que medir cada movimiento, hay que medir cada palabra. Bueno, yo no quiero medir nada, lo único que quiero medir con puro pragmatismo es la solución. Ahí en la solución me voy sobre la discusión del sionismo. Un Estado único, ni étnico, ni judío, ni palestino, donde convivan judíos y palestinos, que es el viejo proyecto, capaz es el viejo proyecto del Fatah, capaz es el viejo proyecto de los palestinos. No es un Estado étnico, basta de Estado judío, basta de Estado palestino, ni la gran tierra del gran Estado de Israel, ni la tierra, como decía Sinwar, uno de los autores del 7 de octubre, decía, no hay ni 48 ni hay 67, estos tierras palestinas y estos tierras musulmanas y usted no tiene lugar ahí. Entonces yo digo, mucha de la izquierda que habla, digo, tiene idea de que muchos de estos son islamistas, no son nacionalistas palestinos, tienen otra mirada también del barrimiento, pero no son menos terribles que los... Sí, los israelíes son peores porque tienen el poder para ser peores, tienen el poder para ser peores y para terminar con la vida de tantos. Entonces, los 70 también están presentes en el libro, no solamente por el origen de los argentinos, sino porque también Mickey Krasman cuenta de su tía Ofelia, que le estaba hablando por teléfono cuando la secuestran en el kibutz, ¿sí? Y la llevan a los túneles de Hamas, y que ella en los túneles de Hamas se conectaba pensando que ella era una Tolchiki. Tolchiki es una familia que tiene 4 desaparecidos en Argentina, ¿sí? El otro día hablando con Marcela me contaba que conocía a esa familia, muy fuerte. Ella se fortaleció en los túneles de Hamas, fortaleciéndose con su identidad de familia desaparecida. Yo digo, la izquierda tiene que mirar para otro lado frente a eso, muy fuerte, es muy fuerte, ¿sí? O Pedro Wolfar, que también para mí es una nota lindísima, ¿sí? Donde él fue víctima porque él estaba en Itzhak y se tuvo que esconder en el búnker cuando los de Hamas estaban destruyendo su casa, matando a sus amigos, y después frente a los alumnos en la escuela secundaria, ahora se jubiló, le preguntaron, ¿y ahora que viste lo que hizo el Hamas, ya seguís pensando en las cosas de izquierda que pensabas antes? Y dice, no, yo soy más de izquierda que antes ahora, soy más de izquierda que antes, o sea, estoy mucho más convencido de lo que pensaba, estoy mucho más convencido de mis críticas al sionismo y estoy mucho más convencido de una salida política. En ese sentido, yo creo que muchos de los que escriben son como profetas, son como los profetas, los viejos profetas judíos, profetas hebreos, capaz que es un poco romanticismo, eso, ¿no? Estos tipos que estaban en minoría, que criticaban a la sociedad de la época, que eran vapuleados, que eran hostigados y se mantenían en sus convicciones. No digo que estos 10 sean los únicos, hay muchísimos más, y muchísimos del lado palestino, simplemente que este libro lo armamos así, también gracias a Ranan Rein, que no está hoy acá, porque está en Estados Unidos, que también me facilitó varios nombres de personas que podría haber escrito en el libro. Ese libro se fue armando, ¿sí? Se fue armando en conversaciones con esta gente, pero también profetas en esa tierra, ¿sí? Que dicen, que llevan los carteles de los chicos palestinos a las marchas, y también son insultados por muchos de izquierda de Israel que le dicen, no es el momento. ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento de mostrarte que hay 18.000 chicos asesinados en Gaza en nombre de la lucha contra el terrorismo, en nombre del judaísmo, en nombre del sionismo? ¿Cuándo va a ser el momento? Cuando hay 4.000 chicos que no tienen papá, mamá o ambos, o 1.000 chicos que no tienen una extremidad, bueno, ahí de Amesan dice 3.000, el número que yo tengo de los médicos israelíes por los derechos humanos es de 1.000, más allá estamos hablando de números tremendos. Todo el número del 7 de octubre son los que murieron pidiendo comida en mega empresa norteamericana y israelí que armaron para que vayan corriendo a pedir comida en solamente 2 lugares de Gaza. Solamente ahí, en los muertos, en la gente que la tiroteaban porque iba a pedir comida, que sentirían algún peligro y que los tiraban a matar, solamente ahí los tenemos muertos del 7 de octubre. Esos muertos no tienen entidad, no tienen nombre. Por eso yo le dediqué el libro a 2 víctimas de todo esto, ¿sí? A Vivian Silver, que es una asesinada en el Kibbutz Be'eri, que se lo dedico porque yo estuve en ese kibbutz un mes, allá a lo lejos, en el año 88. No la conocí, pero era una militante feminista de 74 años, que había hecho unos días antes una reunión con 500 mujeres palestinas en un grupo llamado Mujeres por la Paz. Por supuesto, lo de Hamas no le preguntaron si era de derecha, si era de izquierda, no tienen ningún tipo no le interesaban en absoluto, la asesinaron el mismo 7 de octubre. Y también se lo dedico a Kim Rahab, que tiene, entre comillas, la suerte de ser la chica más conocida de los niños asesinados en Gaza, ¿no? Porque tuvo su película, y yo digo que es la Ana Frank del genocidio en Gaza, ¿no? Es una nena que se quedó en su auto con toda su familia asesinada. Una prima de ella llama a la cruz, a la media luna roja, ¿sí? La matan, ella se queda con el teléfono, sigue hablando, le empieza a hablar, le empieza a pedir desesperadamente ayuda, mandan a los paramédicos y a los paramédicos los asesinan también, y 2 días después se encuentran a todos muertos.
Bueno, se reconstruyó la historia aquí en Rajab, no sé si saben que fue presentada en el Festival de Venecia, ¿sí? Bueno, ella tiene el privilegio de poner su nombre. Entonces, una de las cosas que más me sublevan y que me llevan al libro a mí es el contrabando del dolor, pero el contrabando del dolor ajeno. Siempre es el dolor ajeno, nunca del propio, ¿no? Es Netanyahu saliendo a decir inmediatamente después de la matanza de 12 judíos en Australia, que nadie sabe ni quién lo hizo, ni por qué lo hizo, si era árabe, si era judío, si era musulmán, si era un desquiciado, nadie sabe nada de eso, pero ya dijo, esto es culpa del gobierno de Australia que reconoce al Estado palestino. Ya estás instrumentalizando, tremendo hijo de puta, las muertes de esta gente que no te importan en absoluto, lo único que te importa es el beneficio político que les podés sacar. Entonces ahí Shlomo Slusky me decía su sentimiento con los 70, y decía que bueno, cuando marchaba vio israelíes que decían sobre los rehenes, con vida los llevaron, con vida los queremos. Decía, es como en los 70, como nosotros, a los que estaban prisioneros en los túneles del Hamas. Yo le digo, ¿por qué no seguimos con la línea de los 70 y ponemos juicio a los castigos a los culpables también? Estaría bueno, porque ya está buenísimo, me conmueve lo que decís, pero demos el paso más, que no sea la Haya la que juzga a Netanyahu, y que no sea Netanyahu, sería una vergüenza para la democracia israelí, para el poco que era la democracia israelí, que Netanyahu vaya preso por corrupción, ¿no? Todos ustedes tienen que ir presos por crímenes de lesa humanidad y genocidio en Israel. Esa es la única manera, que no va a pasar seguramente, que la democracia, lo poco que queda de la democracia israelí, pueda congraciarse y pueda decirle a los palestinos, podemos sentarnos a hablar con ustedes, porque nosotros lo vamos a denunciar a nuestros dirigentes, no porque robaron plata, lo vamos a hacer por el exterminio que hicieron contra ustedes. Y eso no quiere decir que avalamos al Hamas, ni a la Yihad Islámica, ni a la condición que tienen, pero sabemos que algo de responsabilidad tenemos en todo eso, ¿no? Como lo vemos en el video, ¿no? Esta política inteligente de los colonialistas que se creen que juegan al TEG y que dicen, los mantenemos divididos y le decimos al mundo, nos viene bárbaro los Hamas, porque tiran cohetes todo el tiempo, y decimos, che, no hay con quién hablar, ¿con quién vamos a hablar nosotros? Con estas bestias, y los otros no existen, son corruptos, no manejan a nadie, claro, les sacás financiamiento, los jodés, les intervenís todo el tiempo, les metés el ejército en la ciudad que ellos gobiernan, y después decís que no sirven para nada. Entonces, buenísimo, le saco poder a la autoridad palestina que quiere negociar, ¿sí? Y levanto el Hamas. Jugaste al TEG, y en ese sentido me animo también a lo que dice Ricardo, le salió mal el TEG. Porque el acto del 7 de octubre es un acto criminal, pero políticamente es totalmente entendible en el sentido que los tipos patearon la mesa a un costo enorme sobre su pueblo, ¿sí? Me acuerdo otra vez la palabra de Sinwar en un reportaje que dice, si tienen que morir 100.000 palestinos para que la causa palestina esté sobre la mesa, no me importa, ¿sí? Y murieron casi 100.000 palestinos, ¿sí? Pero se habló durante 2 años, otra vez los palestinos, cuando Israel, con su discurso de paz con los vecinos, hace paz con países que nunca tuvo guerras, hace paz con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, ¿no? Con todos países del Golfo que son monarquías despreciables, de monarquía absoluta, donde nunca se votó nada, donde nunca hay derecho para las mujeres, nada, pero nadie dice nada de eso porque son aliados de Occidente, aliados de Estados Unidos. Hacemos la paz de Abraham, toda fomentada por Trump y por los negocios de Trump y Kushner, que tiene un montón de negocios en el Golfo, y la paz con Marruecos, que quería decir algo con eso, porque Marruecos tiene un conflicto también como país que tiene colonizado a un pueblo que es el pueblo saharaui, ¿no? Y en lo que es el Sahara Occidental, y que nunca pudo entrar a la Unión Africana porque no reconocía los derechos del pueblo saharaui. Bueno, ¿qué logró? ¿Qué le dijo Trump? Yo pongo en el mapa Marruecos y elimino el tema de esta reivindicación anticolonial, te reincorporo al mundo, sos sede en el Mundial 2030, vas a la Unión Africana, pero hacer la paz con Israel, hacer la paz con mis amigos de Israel. Entonces firmaron la paz Marruecos. Eso no es la paz con los vecinos, siempre a costa de otros, al principio a costa de los palestinos, ahora a costa de este pueblo saharaui que ya está fuera de los mapas, ¿sí? Fuera de los mapas, por lo menos en Estados Unidos ya le reconocieron a Marruecos toda la entidad sobre Marruecos. Entonces yo lo que digo es, hay un contrabando básico que tiene que ver con la historiografía de la Shoah, ¿no? Que es la uniqueness que dice, nuestro genocidio es único, exclusivo y cualquier comparación es banalización y cualquier comparación es ofensiva, ¿sí? Como dice Elie Wiesel, el premio Nobel de Literatura, el que no estuvo en Auschwitz no puede entrar y el que estuvo en Auschwitz no puede salir. Parece conmovedora esa frase, pero esa frase es la frase de la uniqueness. No se puede hablar de esto, no se puede pensar, no se puede reflexionar. Sí se puede hablar, sí se puede reflexionar, sí se puede pensar, sí merecemos la comparación, no para hacer una escala del horror, sino para decir, acá no hay demonios, acá hay personas, acá hay estructuras, y el genocidio nazi se explica mucho más por lo europeo, cristiano y capitalista de la Europa, que ahora es la que apoya a Israel, ¿sí? Que asesinó a 6 millones de judíos, porque se sacó de encima a los judíos y se trató de sacar encima a lo que los nazis graficaron como los judíos bolcheviques, el gran enemigo de la civilización occidental cristiana capitalista europea. En ese sentido vuelvo a Rosichner, que dice los judíos se volvieron cristianos. Los judíos, lo dice en 2009, los judíos se volvieron cristianos,
se volvieron aliados de los que exterminaron a los judíos y les sobrecargan la responsabilidad a los palestinos. Esto no es nuevo, se dijo de hace mucho, ¿sí? Los palestinos pagan la factura de los europeos. Lo que pasa es que esta época es tan bizarra y es tan visible todo, que lo único que tiene de bueno es que vemos mucho más claro cosas que antes no se veían tanto, ¿sí? Vemos una extrema derecha, hija y nieta del nazismo, apoyada por el gobierno de Israel y por el gobierno norteamericano en la FED en Alemania. Vemos la alianza de Israel con los nacionalistas de extrema derecha de Hungría, de Orbán, que son los que asesinaron ayudaron a asesinar los 800.000 judíos húngaros. Entonces eso tiene que generar alguna pregunta en los que tratan de mantener a los gritos las cosas que no quieren entregar, de su propia identidad, de su propio legado, de sus propios relatos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Lo de Chile es chiquitito, es una punta de iceberg, del iceberg que está abajo, pero es chiquito, pero acá fue nombrado, y es importante también, ¿sí? Porque la inmensa mayoría de la comunidad judía chilena elige votar a un hijo de un SS, afiliado al partido nazi, combatiente de la Segunda Guerra Mundial, que nunca renegó de su pasado, que fue ministro de Pinochet, y a mi hijo que no reniega de su padre, de su pasado, y de que dice, si Pinochet viviera me votaría a mí. ¿Sí? Y prefieren votar que a una comunista de una trayectoria intachable, simplemente porque es comunista y porque reivindica la causa palestina. Entonces yo digo, comunismo y bandera palestina mata a Auschwitz. Y sí, preferís eso. Preferís a alguien que niegue los derechos de los palestinos, pero no te importa que tenga que ver con el exterminio de 6 millones. Entonces no te importa 3 carajos el exterminio de los 6 millones de judíos. Te importa solamente en tanto y en cuanto es funcional a lo que vos querés decir de la realidad y a lo que vos querés hacer funcional. En ese sentido me parece que Israel fue un gran maestro de los relatos. Del relato del 48, del relato del 67, y también un periodo que ha sido poco estudiado, que a mí me gustaría simplemente dejarlo acá, que es el fin de Oslo, el 99-2000. Porque a mí me parece que también se producen cosas. Yo coincido con mucho de lo que dice Ariel. A mí me parece que igual no es una generalización, pero a mí me parece que también hay etapas, que Israel no fue siempre lo mismo, por más que nunca fue el Israel socialista y binacional que algunos quisieron que sea. Pero no fue siempre lo mismo. Me parece que después del 99 pasa algo, cuando fracasa Oslo, porque ahí se produce un relato fuerte. Nosotros les tuvimos darle todo, le dimos 100.000 refugiados de vuelta, la mitad de Jerusalén, Cisjordania, Gaza, y ustedes no quisieron firmar, ustedes prefieren la violencia. Y empezó la segunda intifada, que fue mucho peor que la primera. Hubo 1.000 muertos israelíes, por ejemplo. O sea, en la segunda intifada. O sea, fue una intifada mucho más. Bueno, ese es un relato. Bueno, yo estuve estos años viendo israelíes que me dicen, ojo, que a Oslo lo tiramos nosotros, no lo tiraron ellos. Ahora lo tiramos nosotros. Dice, Barak nunca quiso firmar eso, ¿sí? Lo llevaron a Arafat, le hicieron la trampa a Arafat y después lo ningunearon lo suficiente para que les sea imposible la firma. ¿Por qué? Porque nos conviene más el status quo, que dice Lev Grimberg, por ejemplo. Nos conviene el status quo. ¿Para qué queremos un Estado palestino? Si crecemos económicamente, tenemos inversiones, nos insertamos en el mundo, crecen las colonias, los palestinos del mundo dividido nos viene bárbaro, después Hamas tomó Gaza y nos viene bárbaro. Eso lo dice Netanyahu, lo dicen los mismos dirigentes, ¿sí? Con nivel de impunidad. Entonces vos tenés gente que te sigue defendiendo eso por Realpolitik y no se pone en cuestionamiento nada. Tuvimos un ministro israelí que habló de solución final, no sé si vieron el video. Sí. Dijo solución final y no se le movió un pelo. No se acordó, bueno, capaz que no tiene ni sobrevivientes de la Shoah. Quiero cerrar con esto también, me molestan otros también relatos, por otro lado, que dicen, que toman el relato israelí del país de las víctimas del exterminio nazi. Yo estuve consultando y chequeando, no más del 20% de los israelíes actuales descienden de los sobrevivientes del exterminio, ¿no? El otro día fui con Paula, mi mujer, y con otros amigos a ver a Silvio Rodríguez, ¿no? Un momento más aplaudido es cuando él se pone en la kefía y dice un poema de un poeta cubano en el 64 donde habla de los sobrevivientes de Auschwitz asesinando palestinos. Y yo digo, capaz que en el 64 eso podría tener alguna viabilidad pensarlo así, pero decir hoy eso me parece canalla. Decir eso me parece canalla. ¿Por qué? Porque ¿cuántos quedan sobrevivientes del exterminio nazi? Y tenemos alguna prueba de que los hijos y los nietos todos acuerdan con las políticas de Netanyahu para decir eso. ¿Realmente vamos a decir que toda la población de Israel son sobrevivientes? No es verdad que hay norteamericanos, hay rusos, hay etíopes, hay poblaciones de muchos lados, de las dictaduras argentinas, de los países árabes, que no tienen nada que ver con la Shoah. Es mucho más complejo demográficamente el Estado de Israel. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir? Entonces sí, para decir, los judíos se volvieron en victimarios. No sé si es así, si las víctimas no son buenas por ser víctimas, las víctimas pueden ser victimarias, pero construir ese relato que construye Israel de sí mismo para defenderse, somos los que nos hicieron el exterminio, tenemos que defendernos de esto para siempre y estamos habilitados para hacer cualquier cosa, lo repetís y en vez de decir, mirá, la verdad que no sos eso y muchas otras cosas más, y eso no te habilita absolutamente a nada, ¿no? El relato de la Shoah, el relato del Holocausto puede servir para una autodefensa, decir que no me vuelva a pasar esto y no me importa nada.
otro libro maravilloso que leí de Pinhas Mishra, un hindú, que cuenta que un norteamericano en la década de los 60 en Israel, o en la década de los 70 creo que va a Yad Vashem, y viene el primer ministro de la Sudáfrica racista y le hacen un escrache por el racismo de Sudáfrica, y viene un tipo a putearlos mal y le muestra los números del campo de exterminio, como diciéndole: nosotros vamos a defender a todos los que defienden a Israel, no me importa nada. Bueno, eso es un procesamiento de la memoria en el sentido de: me hicieron esto, no me lo hacen más, pero no hay ningún valor detrás de eso. El valor universal es el que uno tiene que rescatar, ¿no? Ni genocidios para mí, ni genocidios para nadie. Ni genocidios para mí, ni genocidios para nadie. Entonces no es que yo me puedo convertir en genocida supuestamente para defenderme. Bueno, yo tenía un montón de cosas, pero también quiero agradecerle a Sergio, que es un artista argentino extraordinario, también es parte de toda esta historia. También es un judío como yo, que se crió en una familia pro-judía, sionista, que fue a escuela judía también, sí, que también hizo todo un trabajo interno y que hace estos dibujos maravillosos para que muchos lo consideren enemigo, antisemita y todo eso, ¿no? Pero vos persistas con tus extraordinarios dibujos. Y bueno, me parece que traer esas voces acá, la de Camila Ariel, que no los conozco tanto, pero nada, Ariel lo leí también, sabía quién era, ¿sí? Pero también leí algo maravilloso que me pareció que escribió, y nada, me pareció que más allá del encuentro después que hicimos en la casa de Sergio, yo quería invitarlos acá y bueno, y agradecerles a todos, y me parece que todo esto vale la pena. Muchas gracias.